más. Bueno, buenos días aquí, no sé desde dónde nos vean, pero aquí hacen buenos días. Am, Tengo 6 participantes, bueno, muchas gracias a todos por venir. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre la espinaca. Es el cultivo que eligieron, y es de los más rentables para sembrar y también es uno de los más consumidos. Yo creo que hortaliza de hoja es de los más consumidos. Entonces, ah, producir espinaca contribuye bastante a la autosuficiencia alimentaria de cada familia. Para empezar, vamos a describir un poco la especie. La espinaca es de la familia de la Spinaceae oleracea. Eh, Pertenece a la familia de las quenopodiáceas. Aquí vamos a encontrar también especies como la selga, el betabel, la quinoa, el huauzontle. Algo que tienen en común estas especies, entre otras cosas de aspectos botánicos, es de que estas especies segregan oxalatos en sus hojas. Entonces, quería recalcar esto porque luego me han llegado a preguntar qué tienen mis espinacas, ¿no? Y me mandan una foto ampliada de esto. Y como se ven como puntitos blancos, esto se ve mucho en las hojas recién salidas de las espinacas, pero no es un hongo, no es nada malo, es parte de las adaptaciones evolutivas que tiene esta familia, es segregar oxalatos, cristales de oxalatos sobre la superficie. Tienen varias funciones. Se les atribuye que ayudan a mantener una humedad relativa alta sobre la superficie de la hoja. Se le atribuyen propiedades antifúngicas, antiinsecticidas. Am, entonces, son varias las propiedades que se le atribuyen. Am, si me distraigo un poco es porque estoy admitiendo gente, perdón. Entonces, si su planta llega a tener esos cristales de oxalato, no se preocupen porque es completamente normal. Ahora también vamos a ver un poco de la plántula de la espinaca. Justamente ayer acabo de ver un video que presentaron un cultivo de espinaca y lo primero que van a notar es de que estos son los cotiledones. Estos son los cotiledones, son los primeros en emerger. Cuando ustedes siembren espinaca y no sepan identificarla, tiene unos cotiledones muy característicos, son estos cotiledones largos. Entonces, vamos a ver en el video que lo que sembraron no es espinaca, más bien es acelga, porque se ven los cotiledones. Estas son las primeras hojas verdaderas, así vamos a ver las espinacas. Esta más o menos se ve así unos 15 días después de la siembra. Luego, como parte de la descripción, vamos a ver un poco de flor para que no se me asusten también, porque también luego me han preguntado qué le pasa a mi espinaca, ¿no? Si es normal o no. Estos pelitos que le salen es la flor femenina de la espinaca. Y estadísticamente, entre la población de espinaca, ahorita también vamos a tocar ese tema, pero es muy común encontrar espinacas hembras. Entonces, si ustedes dejan que se sobremadure una espinaca, seguramente van a ver cómo florece. Esta es la flor típica de una espinaca hembra y esta es la floración de una espinaca macho, en este caso, masculina. Y ahora vamos a ver la importancia de la espinaca en el huerto. Ah, Déjenme ver, tiene el micrófono activado para silenciarlo. Luego, la importancia de la espinaca en el huerto. El consumo per cápita de esta depende también muchísimo de los hábitos de cada persona. Llega, yo creo que tendrían aquí más bien que cada quien calcularle. Para México no encontré un dato confiable sobre el consumo per cápita, pero encontré para Estados Unidos, que más o menos es muy parecido el consumo. Entonces allá nos marca un consumo per cápita de 4 kilogramos por persona al año. Esto nos va a servir más adelante para calcular cuánto debemos producir, ¿no? Sí es importante más o menos estimar. Eso lo pueden ustedes calcular. Si ustedes son los que compran la verdura en la casa o pregúntenle a la persona encargada de comprar, tienen que hacer ahí un cálculo, ¿no? Si ustedes compran a lo mejor medio kilo de espinaca a la semana, hablamos de 52 semanas al año, estamos hablando de más o menos de unos 26 kilos de espinaca al año, eso lo dividen entre el número de miembros que son en la familia, y ya les va a dar un consumo per cápita que son kilogramos por persona al año.
Otra de las importancias, bueno, otra de la importancia es que es una hortaliza de ciclo rápido. Entonces, para todos aquellos que son, pues, que van a ser sembradores, que van a ser agricultores y que es su primera vez, pues ese cultivo les va a gustar mucho porque es muy rápido. Ya en un mes vamos a iniciar la cosecha y en 2 meses acaba la cosecha, ¿no? Es bastante rápido, se consume, prácticamente todos consumen espinaca. Entonces es uno de los cultivos con los que pueden iniciar. Ahora en el huerto, asociaciones desfavorables. Asociaciones favorables, así que le beneficie completamente, no he encontrado una planta, ¿no? Pero sí he notado que tiene algunas asociaciones desfavorables. Una de ellas es la cebolla, principalmente porque la cebolla asociada con otro cultivo atrae mucho mosquita blanca. Entonces yo la cebolla nunca la asociaría con un cultivo susceptible a mosquita blanca, porque sirve como de atrayente. Y luego otra también asociación desfavorable son las plantas con un dosel grande, como la calabaza o la col, porque la espinaca tiene hábito de crecimiento en forma de roseta, o sea, al ras del suelo, entonces no va a poder competir con esos cultivos. Si ustedes tienen una cama de cultivo y van a sembrar plantas, hortalizas grandes como la calabaza o la col, tienen que dejar suficiente espacio, yo creo unos 40 centímetros para que el sombreado no les afecte las espinacas. Eh, y bueno, otra importancia es la principal hortaliza de hoja, ¿no? Como les decía. Ahora, tomé datos de la USDA, es de Estados Unidos. Entonces, para sacar unos datos confiables. O sea, no nada más me metí a internet a sacar datos de absorción nutrimental, ¿no? Entonces, estos son datos confiables. ah, y los plasmé en una hoja de Excel. El formato que se los presento es porque voy a ir de cada cultivo registrando los datos nutrimentales y para poder compararlos. Ahorita como es el primer cultivo no tengo punto de referencia, no los puedo comparar, pero podemos notar que, o bueno, muchos atribuyen que la espinaca tiene mucho calcio, mucho hierro, mucho fósforo, potasio y vitamina A. Entonces son los principales que recalqué, pero ya conforme vayamos avanzando y vayamos acumulando más cultivos, ya vamos a poder comparar cultivos. Ahorita solamente les marqué lo que muchos hacen referencia, ¿no? Calcio, hierro, fósforo, potasio y vitamina A, sobre todo la vitamina A. De proteína tiene un contenido aceptable de proteína, 2,86. Sin embargo, hay otros cultivos con más proteína. Por ejemplo, el kale es un cultivo con mucha proteína, pero igual el sabor es diferente, ¿no? La espinaca la ventaja que tiene es de que tiene un sabor bastante neutro y entonces tiene un contenido apropiado de minerales, por eso es una hortaliza que muchos consumen. Entonces, a ver, vamos a ver, mencionar aquí algo de errores comunes en el cultivo de la espinaca. Eso también me lo encontré ayer y quise hacer algunas correcciones para que todos vieran. Para empezar, aquí marcan la espinaca como un cultivo de plena sombra y eso es totalmente erróneo. No es un cultivo de plena sombra. Es un cultivo que se puede desarrollar en la sombra. Sin embargo, si lo vamos a tener en sombra, es importante que dejemos bastante espacio para que la espinaca se expanda y pueda captar más radiación solar. Pero de otra forma, ese es un cultivo completamente de luz directa, a pesar de que tiene un follaje bastante abundante, la luz solar difícilmente le afecta, no como la lechuga. La lechuga tiene un follaje muy grande al estar en la radiación solar directa. A mediodía, de mediodía a 2 de la tarde, se desmaya, ¿no? La espinaca no. Aquí marca asociación dañina, ninguna. Pero sin embargo ya les mencioné, ¿no? Los que no estuvieron, pues ya pueden checar al rato la presentación. Asociaciones dañinas, a mí no me gustaría asociarla con cultivos muy altos como la calabaza o la col y con la cebolla por el tema de la mosquita blanca. Ahora también marca el tiempo de germinación de 8 a 10 días y esto es un dato muy variable. Esto es una generalidad y está bien, o sea, es una generalidad, pero aquí en esta infografía que les presento debería indicar
que son datos muy generales, ¿no? Porque la germinación de la espinaca va a depender mucho de la temperatura. Y los meses de siembra, aquí la marca para hemisferio sur, pero ahorita también nos vamos a dar cuenta de que este es un dato muy general, porque si ustedes tienen condiciones apropiadas pueden sembrar espinaca prácticamente todo el año. Yo, por ejemplo, aquí en donde vivo, que es Texcoco, Estado de México, tengo condiciones bastante favorables, bastante neutras, ni muy frías ni muy calientes, entonces eso me permite cultivar espinaca todo el año. Esa es la ventaja. Luego, vamos a ver otro de los errores comunes. Otro de los errores comunes es de que recomiendan el trasplante de espinaca o les recomiendan una densidad muy amplia. Entonces, la espinaca es de los cultivos que entre más plantas tengamos, más vamos a cosechar. O sea, no porque tengamos poquitas plantas. A lo mejor dicen, sembramos poquitas plantas y cosechamos la hoja y que siga creciendo. Pero no, la espinaca es uno de los cultivos que entre más densidad tengas, más vas a cosechar, ¿no? Entonces tampoco el trasplante no es muy recomendable porque es una planta que se adapta muy bien a la siembra directa, germina rápido, compite bien con las malezas y tiene una raíz pivotante que, o sea, una raíz larga que perfora bastante el suelo. Y entonces no hay necesidad de realizar un trasplante. Y aquí lo que hace falta es rellenar todos estos espacios donde las hojas no cubren el suelo, pues es radiación solar que no se aprovecha. O sea, prácticamente esa radiación lo único que nos va a hacer es evaporar agua de nuestro cultivo. Entonces hay que llenar todo de hojas para aprovechar al máximo la radiación solar. Ahora, requerimientos edafoclimáticos. Am, Aquí en los requerimientos edafoclimáticos los marqué principalmente la temperatura y el pH. La temperatura es una especie anual de climas fríos, ¿ok? Y su germinación se va a dar desde los 7 hasta los 23 grados, pero la germinación óptima va a ser en los 21 grados. Entonces aquí hay algo que considerar para los climas cálidos. Y es que si ustedes van a sembrar en una temporada cálida o en un clima cálido, debemos mantener el suelo fresco para que las plántulas puedan germinar más o menos equitativamente, homogéneamente. Ah, sí, una de las opciones, bueno, el acolchado les va a servir bastante, les va a controlar la temperatura más o menos 1 o 2 grados. Y otra de las opciones es colocar, he visto que colocan algo encima, pueden colocar una tabla de madera, pueden sombrear con malla sombra, o bueno, ya cada quien se las ingenia, ¿no? Pero en climas cálidos hay que sombrear mientras está germinando la espinaca para permitir que esta germine homogéneamente, ¿no? Ahora, el crecimiento vegetativo lo vamos a dar de los 10 hasta los 32 grados. Soportan heladas de hasta -8 grados, pero desde los -8 hasta los 10 el crecimiento va a ser prácticamente detenido, no va a crecer, no vamos a observar. A lo mejor a los 10 grados observamos un ligero crecimiento, pero el crecimiento va a ser muy poco. Y después de los 32 grados, igual la planta no muere, puede sobrevivir, yo creo, todavía un poco más de grados. No va a morir, pero la planta tampoco va a crecer. Aunque tenga agua, a esa temperatura, muchas de las plantas, si no están acostumbradas, dejan de crecer, ¿no? Entonces, hay que mantenerlo entre los 10 y los 32 grados. Y el óptimo en donde mejor se desarrolla el cultivo es de los 15 a los 20 grados. Ahora, les presento esta gráfica. Salió un poco borrosa porque no la pude sacar bien de donde la obtuve. Pero podemos ver, esta es la temperatura de germinación. Tenemos temperaturas de 10, 15, 20, 25, 30, 32, 35 grados. Entonces, esto nos va a enseñar el porcentaje de germinación, va de 0 hasta el 100%. Vamos a observar que la germinación más homogénea se realiza a los 15 grados centígrados, entre los 15 y los 20, ¿vale? Y ya después de los 35 la germinación es muy errática y no conviene. Por debajo de los 10 grados, más o menos como desde los 7 hasta los 10 grados,
La germinación es de muy alto porcentaje, pero demora mucho la semilla en germinar. Eso es algo que tiene el cultivo de espinaca. A temperaturas muy bajas tarda mucho en germinar, pero la semilla germina muy bien. Y conforme elevamos la temperatura, el porcentaje de germinación de la semilla baja, pero la planta germina muy rápido. Entonces, la temperatura ideal más o menos es de los 21 grados. Mm, Ahora, vamos a hablar un poco sobre la rentabilidad. Considerando que tenemos un rendimiento estimado, bueno, si ustedes consultan información en internet, les va a marcar rendimientos estimados de unas 20 toneladas más o menos, 20 toneladas por hectárea. Pero con un manejo biointensivo y ya con varias cosechas, podemos incrementar, bueno, yo he incrementado sus rendimientos hasta 43 toneladas por hectárea, que extrapolándolo o pues, transformándolos a metros cuadrados, estamos hablando de 4.3 kilogramos por metro cuadrado, que es bastante en realidad. Luego, también vamos a considerar que el precio promedio por kilogramo es de entre los 15 y los 30. Eso depende mucho. Aquí se los puse en dólares, pues no porque sea el precio de allá, sino más o menos si nos ven en otro país para que tengan una referencia. El precio de venta al menudeo va de los 15 a los 30 pesos, ¿no? Aquí les puse una tabla del precio de la central de abastos. Este cálculo lo hice del 2017 al 2020. Y aquí el precio se abarata mucho. El precio en la central de abastos, precio promedio es de los 15 pesos por kilo, ¿ok? Ah, y podemos observar aquí, les puse esta gráfica porque quiero que observen la tendencia. Precisamente en los meses más cálidos, que es cuando la espinaca no está adaptada, es cuando mejor precio alcanza la espinaca, ¿no? Y saliendo del invierno de enero, febrero, marzo, el precio baja demasiado. Entonces es una tendencia que nos enseña también que pues, los agricultores también están acostumbrados a no sembrar espinaca en los meses cálidos, salvo que su zona se lo permita, porque no se desarrolla correctamente el cultivo. Con altas temperaturas y una radiación solar mayor, la mayor duración del día, vamos a tener que la espinaca florece, madura muy rápido. Y bueno, considerando que tenemos un tiempo de cosecha de 9 semanas, ya haciendo un cálculo de todo esto nos va a dar una rentabilidad de 14 pesos por semana por metro cuadrado. Este dato, igual ahorita no tenemos referencias, pero conforme vayamos viendo cultivos, voy a ir juntando este dato y lo vamos a ir comparando. Pero les puedo decir que esta es una rentabilidad bastante alta, ¿eh? O sea, es decir, por cada metro cuadrado que tengamos y a la semana, estaremos generando, no es generar directamente el dinero, ¿no? Más o menos es lo que nos vamos a ahorrar, son 14.3 pesos por cada semana, por cada metro cuadrado. Es un cultivo bastante rentable. Luego vamos a ver un poco sobre el método de siembra. Vamos a dejar ver quién tiene el micrófono para silenciarlo. Si quieren hablar, nada más levantan la mano y ya, no, o sea, no hay problema. O en el chat también está abierto. Nada más que lo silencio ahorita para que no se escuchen otros ruidos. Bueno, método de siembra. Tenemos dos métodos de siembra y dos opciones. Uno es en camas elevadas y el otro es en macetas. Y una opción es siembra directa y la otra es por trasplante. Ahora, por trasplante ya les dije no es muy recomendado porque es un cultivo que vamos a sacarle mejor provecho entre mayor densidad tengamos, ¿no? Entonces vamos a optar por la siembra directa. Sí. Vamos a optar por la siembra directa y vamos a depositar las semillas de 1 a 2 centímetros de profundidad. Esta es la profundidad adecuada. Les recomiendan que sea más o menos el doble del tamaño de una semilla. Pero incluso a 2 centímetros de profundidad, una semilla de espinaca todavía germina bastante bien. Otra cosa que debemos verificar es verificar el porcentaje de germinación de la semilla.
porque esto va a depender la densidad con la que vamos a sembrar, ¿ok? Si tenemos un bajo porcentaje de germinación, hay que incrementar la semilla que vamos a ocupar. Si tenemos buen porcentaje de germinación, con los datos que les voy a pasar ahorita, es más que suficiente. Y también debemos de considerar colocar un acolchado antes de la emergencia. Ya después de que su planta de espinaca emerge, ya no colocan acolchado porque se va a aplastar la plántula. La plántula es muy delicada cuando está chiquita. Si ustedes colocan un acolchado ya que emergió la plántula de espinaca, van a matar mucha plantita, ¿no? Entonces, eso es antes de que, desde que siembran hasta antes de que emerge la planta, tienen todo ese lapso. Es decir, todavía tienen unos 7 días desde que siembran. Aunque el ideal, para que no se les olvide, sería después de sembrar inmediatamente colocar el acolchado. Luego tenemos la opción de sembrar en camas elevadas o en macetas. Si sembramos en camas elevadas, también en macetas es importante considerar esto, pero principalmente en camas elevadas, incorporar el abono antes de la siembra. Es importante que no dejemos el abono sobre la cama elevada porque vimos en la clase anterior que pierde nitrógeno. Entonces, aparte de que colocamos el abono sobre la cama de siembra, aparte de que pierde nitrógeno, lo pierde en forma de gases de efecto invernadero. Entonces, ya sea por ecología o por economía, hay que evitar esto, ¿no? Luego, en camas elevadas vamos a sembrar en surquitos pequeños que vamos a hacer y vamos a sembrar a chorrillo. Vamos a colocar, dejen ver si aquí está. Ahorita les digo cuántas semillas por metro lineal. En maceta, algo que debemos considerar, no es obligatorio, pero sí podemos pensar en ello, es el usar polímeros superabsorbentes. Lo vamos a ocupar a una dosis de 1 gramo por litro. Los polímeros superabsorbentes son polímeros que, a pesar de que son de pequeño tamaño, tienen gran capacidad de absorber agua. Un polímero superabsorbente, por ejemplo, es los geles que vemos que luego tienen muchos adornos de mesa. Esas bolitas de gel son polímeros superabsorbentes. Aunque lo ideal es conseguir un polímero absorbente apropiado para la agricultura, ¿no? Eh, Uno de ellos es ay, se me fue el nombre, el poliacrilato de potasio. Es muy bueno, es económico, no le sale más de 150 pesos el kilo. ¿Cómo es el acolchado? Ahorita, bueno, aquí en el chat me preguntaron cómo es el acolchado. Ahorita vamos a ver, el acolchado me refiero al acolchado orgánico, es esa capa de residuos orgánicos que vamos a colocar sobre el cultivo. Les voy a enseñar, les preparé un video sembrando, porque también yo en mi huerto esta vez me tocó sembrar. Entonces aproveché para grabarles un video y enseñarles cómo colocar también el acolchado, ¿no? Entonces, en maceta, como nuestro limitante es el espacio, entre más podamos retener agua, mejor, ¿no? Entonces, estos polímeros nos van a facilitar mucho el riego para no hacer riegos tan periódicos. Entonces, usar esto nos va a permitir a lo mejor regar cada tercer día o más, ya dependiendo cómo vayamos observando, ¿no? Ahora, establecimiento espacial, es decir, cómo vamos a establecer las plantas en el espacio, o sea, en el área. Si tenemos en camas de cultivos, vamos a hacer hileras a 10 centímetros de distancia y vamos a colocar 60 semillas, de 30 a 60 semillas por metro lineal. Es decir, que nos van a quedar más o menos semillas entre 3 y 1 centímetro. Esa es una densidad promedio. Esto lo tienen que modificar ya en base a, a las semillas de cada quien, de que consiguen. Si consiguen semilla fresca con buena viabilidad, con 30 semillas por metro lineal basta. Si es una semilla viejita o que está perdiendo viabilidad, hay que incrementar el número de semillas. Ahora, en maceta, el distanciamiento, ¿cómo es diferente el manejo? Aquí el distanciamiento que yo voy a recomendar es de 5 por 5 centímetros. Entonces, es decir, 5 centímetros a los lados, 5 centímetros hacia adelante y hacia atrás de la planta, ¿no? Entonces, vamos a hacer hoyitos cada 5 centímetros y vamos a colocar 2 semillas por cavidad. Aquí es diferente, aquí no colocamos a chorrillo, es decir, así consecutivamente. Aquí vamos a colocar nada más 2 semillas por cavidad, eso es más que suficiente. Igual si tienen semilla con poco porcentaje de germinación,
pues hay que incrementar un poco la cantidad de semilla aplicada. Y aquí vamos a requerir 2 macetas. Ahorita van a ver por qué. También en cama de cultivo requerimos 2 espacios para cultivar. Y en macetas vamos a requerir 2 porque el tiempo de cultivo de la espinaca es de 2 meses. Entonces, si queremos tener cosecha consecutiva, mientras en un mes está desarrollándose la espinaca, en otra maceta, en otro mes, vamos a estar cosechando, ¿no? Mientras una se desarrolla, la otra se va a estar cosechando. Por eso vamos a tener 2 áreas de cultivo o bien 2 macetas para cultivar. Luego también me pregunta, ¿el musgo sirve como acolchado? El musgo. El musgo sirve como acolchado, sí. Sin embargo, híjole, yo no lo recomendaría, salvo que tú tengas ese recurso disponible y que veas que no afectas el medio ambiente, sí sirve. O sea, si tienes de sobra, porque el musgo que llegas a conseguir o que te llegan a vender, pues es extraído de los bosques, ¿no? De hecho, la extracción y venta y todo eso del musgo es ilegal. A menos que, pues, a lo mejor vives en una zona boscosa, tienes mucho musgo, pues sí puedes aprovechar, nada más tienes que hacer una extracción de este recurso, pues, consciente, ¿no? Sostenible, no debes sobreexplotar este recurso. Luego, ¿cómo reconozco semillas viejas y semillas jóvenes? Esto va a depender mucho de dónde las compres, ¿no? Si las compras, por ejemplo, si compras sobres, te van a marcar ahí en el sobre la fecha en la que la semilla fue elaborada. Y también no te compres, cuando compres semilla, pregunta en dónde, de qué año es la semilla. Lo ideal sería semilla de un año atrás, que se haya cosechada el año pasado, o por mucho, yo creo, 2 años atrás, ¿no? Otra forma, ya si no sabes si tiene semilla y no sabes cuánto tiene de germinación, pues vas a hacer un test de germinación, ¿no? Haces una servilleta, colocas 100 semillitas, o si quieres aumentar la repetición, pues colocas más, unas 200 o 300 semillas. Las colocas en una servilleta o en un papel absorbente y luego lo enrollas. Solo metes dentro de una bolsa para que conserve la humedad y lo pones a lo mejor atrás del refri o en una zona donde no haga mucho frío, pero no haga mucho calor, no le dé el sol directo. Y después de unos 3 4 días vas a observar que algunas de ellas empiezan a germinar, se les va a observar la raíz, la radícula. Entonces ya tú cuentas cuántas germinaron, de cuántos sembré y ya sacas un porcentaje, ¿no? Si tú ocupas una semilla fresca, vas a tener porcentajes de germinación arriba del 90%. Es lo apropiado. Ya si empieza a bajar, pues ya incrementas la semilla que vas a ocupar a la hora de sembrar. Luego, aquí en el establecimiento temporal, superficie requerida mensualmente para una familia de 5 personas con un consumo per cápita más o menos de 5 kilogramos al año. Vamos a necesitar 0.4 metros cuadrados de espinaca. Si tenemos una cama de cultivo de 1.5 metros de alto, ya redondeando vamos a necesitar unos 30 centímetros lineales o 0.3 metros, ¿no? Si estamos viendo aquí que las hileras van a 10 centímetros de distancia, es decir que vamos a necesitar 3 hileras de espinaca. A ver, ahora vamos a calcular la superficie requerida. Entonces aquí en superficie requerida, este es SR, superficie requerida, metros cuadrados al mes. Entonces, vamos a considerar el consumo per cápita. Aquí ya les puse mi ejemplo del cálculo que realicé, pero les pongo la fórmula para que ustedes lo puedan calcular. Y cada quien ya aquí calcula cuánto va a requerir. Entonces, aquí vamos a colocar el consumo per cápita, es decir, el consumo en kilogramos por persona al año. Y vamos a multiplicar por el número de integrantes de familia. Vamos a dividir entre 12, porque precisamente el consumo per cápita es al año, entonces son 12 meses. Entonces este factor nos va a dividir el consumo per cápita, nos va a pasar a consumo per cápita, pero al mes. Y esto también lo vamos a dividir por el rendimiento esperado. Entonces aquí les pongo mi ejemplo de mi superficie requerida. Aquí yo calculé un consumo per cápita por persona de 6 kilogramos. Eso va a depender mucho. 6 kilogramos es mucho, menos que consuman ensaladas
periódicamente. Yo creo que, como vimos, un consumo per cápita apropiado va a ser de unos 3, 4 kilogramos por persona al año. Pero ya si a ustedes les gustan más las ensaladas, son vegetarianos, consumen mucha espinaca, pueden incrementar este consumo per cápita de 6 hasta 12 kilogramos o más, ¿no? 20 y tantos kilogramos por persona al año. Entonces aquí ya lo editan ustedes. Aquí el número de integrantes a alimentar o de familia. Aquí en este caso somos 5. Aquí colocamos este factor, que son 12. Y el rendimiento esperado. Aquí el rendimiento lo coloqué en kilogramos por metro cuadrado. Entonces el resultado al final nos va a dar en metros cuadrados al mes, ¿no? Entonces aquí el rendimiento que estamos esperando, si ustedes siguen las instrucciones como les doy, ustedes también pueden colocar este dato aquí, porque van a tener un rendimiento muy similar. Entonces, ya haciendo la multiplicación y división correspondiente, aquí me dice que me requiero de 0.58 metros cuadrados al mes. Entonces, aquí vamos a convertirlo porque yo no tengo camas de 1 metro cuadrado, ¿no? Aquí mis camas tienen un ancho de 1.5. Entonces no va a ser lo mismo. Vamos a dividir este 0.58 entre el ancho de la cama, que es de 1.5. 0.58 entre 1.5. Entonces nos va a decir que necesitamos 0.38 metros lineales. Entonces lo redondeamos, nos da 0.4 metros lineales al mes. Si consideramos que vamos a colocar cada 10 centímetros una hilera, entonces vamos a necesitar 4 hileras al mes. Entonces, como vamos a querer un cultivo escalonado, mientras un mes 0.4, bueno, esta superficie va a estar creciendo, vamos a estar cosechando otra superficie. Entonces, vamos a requerir el doble de esa superficie, ¿no? Va a tener una cosecha escalonada. Aquí se los presento. Eh, por ejemplo, sembramos en septiembre. Esta hilera va a ser nuestra primer cama o nuestra primer maceta, y esta es nuestra segunda cama. Entonces aquí vamos a sembrar en septiembre. De septiembre, todo septiembre va a crecer y en octubre vamos a iniciar la cosecha. Entonces, mientras estamos cosechando en octubre, vamos a sembrar otra área o otra maceta y esta va a empezar a crecer. Cuando terminemos de cosechar en octubre esta va a madurar y vamos a poder cosechar, ¿no? Entonces de esta forma vamos a tener una producción escalonada. Perdón, Ahora vamos a colocar. Aquí les puse esta luna porque am, sembrar en base al calendario lunar sí es útil, o sea, la luna sí tiene influencia sobre los cultivos, no se puede negar. Sin embargo, la influencia que tienen es, es muy poca. O sea, con otras prácticas culturales, una buena fertilización, un buen manejo, control de plagas y eso, vamos a tener un rendimiento igual de bueno sin importar la fase en la que sembramos. Pero bueno, si ustedes, lo bueno de las fases es de que cada 28 días tenemos una luna llena y se ajusta con nuestro calendario de siembra, ¿no? Entonces, ya sé que ustedes siembran cada 28 días. Yo, por ejemplo, en mi caso siembro a inicios de mes. Ahorita me toca sembrar, precisamente sembré. Yo aproveché para grabarles el video que les voy a enseñar. Yo, para organizarme, me gusta sembrar a inicios de mes, pero ustedes pueden sembrar cada 28 días, sembrar en luna llena, que es cuando más se favorece la germinación de las plantas. Y pues siempre cada luna llena, una vez al mes, sembrar. Ahora, ¿cómo sembrar a lo largo del año, no? Establecimiento temporal, pero ahora a lo largo del año. Aquí les puse un ejemplo, Texcoco, Estado de México, que es de donde yo estoy. Entonces, recordemos las temperaturas apropiadas para el cultivo de espinaca. Estos van desde los 10 hasta los 32 grados, es donde crece, o sea, lo ideal es de los 15 a los 20 grados, pero donde todavía se desarrolla satisfactoriamente es desde los 10 hasta los 32. Ya debajo de esas temperaturas o por encima, ya la planta no crece, no se desarrolla o puede morir. Entonces, si se dan cuenta, esta es mi temperatura media y considerando la oscilación térmica promedio que tengo aquí, nos vamos a dar cuenta que normalmente la temperatura oscila dentro de estos rangos, dentro del rango de las líneas naranjas, ¿no? Eh, entonces,
mi temperatura se conserva prácticamente, a lo mejor aquí baja un poco la temperatura, pero no muy poco, y será solamente en las noches, ¿no? Entonces, la espinaca a lo mejor no va a crecer, pero no se va a morir. Am, entonces, tengo la temperatura ideal para yo sembrar espinaca todo el año. Aquí las precipitaciones favorecen el cultivo principalmente en junio, de julio a octubre, que es cuando no tengo que regar prácticamente. A lo mejor riegos de auxilio, pero pues no, en realidad no me tengo que preocupar por el riego. Ya fuera de esos meses sí tenemos que dar un riego. Aquí les quería enseñar, esto ya es totalmente aparte, no es muy referente al tema, pero aquí, por ejemplo, normalmente la temporada de lluvias inicia en mayo, y en junio, julio, agosto, y va a empezar a bajar. Y debería bajar. Ahorita van a ver otro climograma, esto es un climograma, donde la precipitación baja normal, ¿no? Tiene una curva normal hacia abajo. Pero aquí como tenemos una temporada de huracanes, en septiembre acumulamos un poco más de agua que el resto del año. Entonces aquí puedo sembrar todo el año. Ahora les puse un ejemplo de Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua ya es un clima más desértico, entonces la oscilación térmica va a ser mayor. Aquí vean, este espacio que hay entre las líneas naranjas es más amplio, porque por lo mismo, como es un clima desértico, el agua funciona muy bien de amortiguador de la temperatura, entonces como es un clima desértico no hay agua, la temperatura oscila bastante, entonces vamos a tener que en invierno tienen un clima muy frío para la espinaca y en su verano tienen un clima muy cálido para la espinaca. Perdón, perdón. Entonces, aquí no vamos a poder sembrar, principalmente la limitante aquí es la temperatura cálida. No, no es recomendable sembrar desde mayo. Aquí desde mayo no, porque mira, si sembramos en mayo aquí todavía entra dentro de lo apropiado para sembrar, pero en junio ya cuando empezamos a cosechar las temperaturas se incrementan demasiado, entonces desde mayo ya no conviene sembrar. Aquí vamos a evitar sembrar en mayo, junio, julio, agosto. Entonces ya en septiembre baja la temperatura otra vez y ya vamos a empezar a sembrar. Aquí las temperaturas bajan, pero como les digo, la espinaca soporta más temperaturas frescas que cálidas, entonces no va a haber tanto problema. Aquí podemos sembrar entonces de enero hasta abril, descansamos la espinaca y sembramos desde septiembre a diciembre. Entonces va a ser particular para cada quien. De cada quien, en la clase que vamos a tener mañana sobre interpretar los factores ambientales, vamos a ver cómo elaborar un climograma. Ya cada quien va a elaborar un climograma, le coloca una oscilación térmica y entonces ya cada quien se va a dar cuenta así gráficamente cuándo sembrar o cuándo no sembrar. Ahora, sobre la fertilización, esto es, eso sale un poco borroso, pero bueno, esto es de un libro muy bueno de Floria Birch, del 2009, donde nos marca la tasa de extracción de cada cultivo, ¿no? Cuánto extrae de nutrientes del suelo por cada tonelada que vamos a producir. Entonces, aquí nos marca Floria que de nitrógeno el cultivo de espinaca va a extraer 5 kilogramos, de fósforo 1.6 y de potasio 4.8. Muy bien, a lo mejor muchos no lo entienden y pues no, porque a muchos no nos sirve, ¿no? Nuestro rendimiento estimado es de 43 toneladas por hectárea, pero como nosotros vamos a trabajar a nivel huerto, lo vamos a pasar a metros cuadrados. Entonces vamos a hablar de 4.3 kilogramos de rendimiento por metro cuadrado, ¿no? Entonces, estos son los datos que nos sirven. Aquí la extracción va a ser de 21.5 gramos de nitrógeno, 6.9 gramos de fósforo y 20.6 gramos de potasio. Esto nos los va a extraer el cultivo, es decir, la planta lo va a tomar del suelo y a la hora que nosotros tomamos la planta, esos nutrientes van a pasar hacia nosotros, ¿no? Aunque se quedan algunos nutrientes en la coronita que dejamos de la espinaca, en la raíz, pero como aprovechamos la mayor parte de ella, pues casi todo vamos a extraer del suelo, ¿no? Entonces hay que reponer esos nutrientes. Eh, Aquí les manejé tres opciones. Ya más o menos, ahorita les explico más o menos cómo cada quien se puede adaptar a estas opciones.
Pueden fertilizar también con, con triple 18. Si alguien en esa ciudad no tiene a la mano, ya sea estiércoles, compostas, la composta la vamos a manejar aquí como adicional, no es indispensable, es adicional. La composta nos va a ayudar a mejorar el suelo y a lo mejor a aportar sales, pero como el nutriente principal no lo vamos a ocupar. Tampoco la lombricomposta, le atribuyen muchas propiedades, pero la verdad es de que no, tiene muy bajo porcentaje de nitrógeno sobre todo. La espinaca es un cultivo verde, el nitrógeno, la clorofila es ese color verde y la clorofila ocupa nitrógeno. Entonces necesitamos aplicarle nitrógeno. Ah, si van a ocupar, si ustedes son de ciudad, no tienen posibilidad de ocupar estiércoles, lo que yo les recomendaría es a lo mejor un triple 18, fertilizante soluble, triple 18, pueden ocupar también triple 17. Si ocupan un triple 18, un triple 17, unos 100 gramos, 150 gramos por metro cuadrado va a ser lo ideal, ¿no? Entonces, por metro cuadrado, por ejemplo, en mi caso es 0.4 metros cuadrados. Entonces, ando 0.6 metros cuadrados, entonces ahí multiplico ese dato por 0.6 y a cada quien lo ajusta, pero se ocupan un triple 18, triple 17 de 100 a 150 gramos de este fertilizante, va a estar bien. Se lo pueden disolver el agua y riegan las plantas, ¿no? Pueden regar con ese cuando siembren las plantas para germinar o ya cuando estén las plantas. Como no está muy concentrado, no les va a afectar la planta. Ahora, vamos a manejar, hay tres opciones para los que quieran ya algo más orgánico o quien tenga disponibilidad. Una es el estiércol seco, cuando tiene un mal manejo. Cuando tiene un mal manejo, aquí pueden observar que el nitrógeno baja, el nitrógeno se le evapora como gases de efecto invernadero. Entonces, si ustedes tienen estiércol, lo recomendable es secarlo. ¿Ok? Si ustedes secan un estiércol, la actividad microbiana, que es lo que va a transformar ese nitrógeno, se detiene. Las bacterias y los hongos necesitan agua. Si ustedes lo secan, no van a permitir que sigan haciendo actividad microbiana, se va a suspender, entonces no vamos a perder nitrógeno, no se volatiliza de esa forma. Entonces, un estiércol bien manejado tiene, esta es la fórmula, hablamos del 3 de nitrógeno, el 2 de fósforo y el 1 del potasio. Aquí quiero recalcar, la mayoría de los estiércoles se les van a ajustar a estas dos. Este es un dato promedio, no es específico para un estiércol, pero muchos de los estiércoles se ajustan a esos datos. Los únicos que, el único estiércol que es como un super estiércol es la gallinaza, porque las gallinas, pues, no orinan, ¿no? Entonces juntan ambos fluidos, la orina y las excretas, entonces tienen este guano y el guano tiene una concentración muy elevada de nitrógeno, aquí lo podemos ver, y de otros nutrientes. Entonces la gallinaza es la excepción en los abonos, en los estiércoles, por eso lo puse aparte, porque tiene una concentración de nutrientes de 6,43, ¿no? Me inscribí a un grupo para cultivar y eso. A ver, espera, deja, Ajá. Y hoy iban a hablar de espinaca. Se me olvidó, era las 10. a ver, no sé qué. Ay, estoy hablando. Ya te silencié, no te preocupes. No, no hay problema. Entonces, um, si tenemos un metro cuadrado, lo recomendable aquí para sustituir esto que perdimos en nutrientes, si tenemos a la mano estiércol que fue mal manejado, no sabemos bien su procedencia, vamos a aplicar 2,4 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿no? Si tenemos una calama elevada que tiene 1,5 metros de ancho, por cada metro lineal vamos a aplicar 4,57, 4,6 kilogramos. Ahora, si tenemos un estiércol que sabemos que está bien manejado, está seco y todo, vamos a aplicar solamente en esta misma cama de 1,5 de ancho, 1,7 kilogramos. Y ahora de gallinaza, como viene más concentrado todavía, en esta misma cama de 1,5 de ancho por cada metro lineal, vamos a aplicar 0,6 kilogramos de gallinaza. Ahora vamos a hacer la operación, ¿no? Tenemos que nos recomienda de gallinaza 0,6, pero nosotros, no, 0,4 por metro cuadrado. Aquí vamos a ocupar ese dato. 0,4 por metro cuadrado, ¿ok? Si hace rato yo hice el cálculo de que necesito 0,6 metros cuadrados de superficie y vamos a multiplicar este dato por ese factor de 0,6. Entonces,
nos va a indicar que es de 0,24, es decir, 240 gramos de gallinaza yo tendría que aplicar en mi superficie designada para suministrar los nutrientes apropiados, ¿no? Ahora, en macetas se los manejé de otra forma. En macetas se los manejé como cantidad a aplicar por cada litro de maceta, ¿no? Entonces, ya haciendo cálculos, saqué también un promedio. Por maceta les voy a recomendar que apliquen 12 gramos de un estiércol mal manejado, 12 gramos por cada litro de maceta. Si tenemos una maceta de 10 litros, vamos a ocupar 120 gramos de este estiércol. Si tenemos de 10 litros, vamos a ocupar 40 gramos de este o 20 gramos de gallinaza, ¿no? Entonces ya con esta información ya cada quien la maneja a su conveniencia, dependiendo de cada quien, ¿no? Ahora, adicionales a la fertilización, vamos a tener la composta. Si ustedes tienen composta o quieren adicionar la composta, claro que les va a ayudar, claro que tiene nutrientes, pero principalmente sales y va a mejorar las propiedades físicas del suelo, ¿no? También va a ser un buen sustrato donde se van a desarrollar toda la microflora, ¿no? Hongos, bacterias, microflora y microfauna. Entonces, igual no hay que aplicar mucho porque luego viene muy concentrada. La dosis apropiada yo creo sería de 1 kilogramo por metro cuadrado. Y también tenemos la opción de la biofertilización, ¿vale? Aquí les presento esta imagen. Son micorrizas. Las micorrizas son hongos que se asocian con las raíces de las plantas. Estas forman una simbiosis, le ayudan a la planta a absorber nutrientes, fósforo u otros minerales y agua, y la planta a cambio les entrega productos ya sintetizados, ¿no? Azúcares. Entonces es una asociación benéfica y pues al final nosotros como productores nos beneficiamos de eso, ¿no? Un ejemplo muy claro es en las especies de pinos. En todos los pinos, esta sucesión de micorrizas es básicamente indispensable, si no se mueren los pinos. Am, pero entonces en otras plantas, ya como en la espinaca, por ejemplo, ya es algo opcional. Am, entonces, la biofertilización se refiere a la fertilización usando organismos vivos, bio de vivos, ¿no? Entonces, aquí les voy a recomendar dos organismos. Uno es el Azotobacter y el otro son micorrizas. De micorrizas tenemos varias especies, pero creo que la más común es la Glomus sp, es la más ocupada. Am, Aquí yo les voy a dar la opción, por ejemplo, hay una empresa, esta empresa se llama Nocon, está cerca de donde yo vivo. Es una empresa donde yo compro mis bioinsumos. Es una empresa que me ha dejado bastante satisfecho porque tiene bioinsumos de bastante buena calidad, tiene fecha de caducidad, son recientemente elaborados, viene sellado y todo, ¿no? Y aparte, como me quedan cerca, pues es consumir local. Entonces, yo fui, les conseguí precio, entonces ellos no tienen como la facilidad de distribuirla, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, al final les voy a dar instrucciones de cómo conseguirlo. Yo lo voy a tener disponible y no lo voy a dar caro. Como les dije, este no es el principal objetivo. Entonces, se los voy a dar a un precio justo. No tienen que pagar sobreprecio. Entonces, para que tengan la opción, ¿no? Entonces, vamos a ocupar aquí Azotobacter. Es una bacteria, esta no se asocia con la planta. Este es un organismo de vida libre, pero que nos va a ayudar a fijar nitrógeno del aire, ¿no? El aire tiene mucho nitrógeno, pero no es aprovechable. Entonces, esta bacteria lo que hace es capturar ese nitrógeno, lo metaboliza y ya lo hace aprovechable, ¿no? Donde la planta aprovecha este nitrógeno. Y las micorrizas sí se asocian directamente con la planta y nos va a ayudar a la absorción de fósforo, potasio y agua, ¿no? Entonces, vamos a ocupar estas dos. Igual son adicionales, ¿eh? No es obligatorio. Y la otra fertilización opcional es la biofortificación. Aquí la biofortificación, el bio ya no se refiere tanto a vida, pero es incrementar el valor nutricional principalmente en los microelementos de todas las hortalizas, granos, alimentos que vamos a consumir, ¿no? Entonces, vamos a aplicar directamente micronutrientes quelatados. Aquí no les puse marca porque hay muchas marcas.
Aquí ustedes se pueden ya meter a internet, Mercado Libre, o pueden ir a una tienda donde vendan insumos y consiguen algún producto que tenga micronutrientes quelatosos. Entonces, vamos a aplicar de manera foliar estos micronutrientes. La planta los va a absorber, los va a asimilar y entonces estos los vamos a aplicar más o menos unos 15 días o un mes antes de consumir para que la planta, le damos a la planta tiempo de asimilarlos. Entonces, ya cuando nos lo comamos nosotros y la vemos bien, nuestra verdura, ya esos microelementos van a estar asimilados dentro de la planta y nosotros lo vamos a asimilar, ¿no? Entonces es una manera de incrementar nuestro consumo de micronutrientes, pero a través de organismos vivos, ¿no? Por eso la biofortificación. Entonces, esa es una opción. Yo lo hago, pero lo hago parejo, ¿no? Una vez al mes, todos los cultivos, hago biofortificación, les aplico micronutrientes. Eso también nos va a ayudar si su suelo tiene alguna deficiencia en algún micronutriente, pues lo vamos a complementar. Pero si está bien balanceado, estos micronutrientes van a ser benéficos para nosotros. Ahora vamos a manejar el riego. Aquí de riego, a ver, vamos a contestar primero esta pregunta. Si utilizo solo humus, ¿crece bien? Si utilizas solo humus, sí crece bien, pero ocupa estos datos. Ocúpalo como un estiércol mal manejado, porque tiene muy poco nitrógeno y tiene un contenido apropiado de fósforo y de potasio. Ahora, puedes ocupar humus, pero también ten cuidado porque a mí no me gustaría mucho excederme de 1 kilogramo por metro cuadrado, porque no sabes, o sea, a menos que donde compres el humus te den un análisis nutrimental de ese humus, sí lo puedes ocupar ya con seguridad, porque vienen muy concentrados sobre todo de sales y luego vienen concentrados de sodio. Entonces el sodio es tóxico para las plantas. Si sabes muy bien de dónde viene ese humus, o si ese humus lo enriquecen con estiércol, pues ya escoges una de estas hileras, la que más se le parezca, y ya fertilizas en base a eso. De otra forma, el humus yo te lo recomendaría como una fertilización únicamente, eh, únicamente opcional, y a dosis de 1 kilogramo por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, riego. El riego es algo complejo, ¿no? Aquí lo simplifiqué mucho y les voy a dar el tip de cómo regar. Sin embargo, yo creo que vamos a necesitar una clase especial sobre riego. Pero bueno, les explico. El clima va a influir sobre las plantas. El agua en el suelo se evapora tanto porque la radiación solar le llega y se evapora el agua directamente, y porque la planta, para realizar todo su metabolismo, evapora agua, ¿no? También para mantenerse fresca, para el flujo de nutrientes, todo. Entonces, el conjunto de esta evaporación natural, o por la radiación y el viento y todo del agua, junto con la transpiración de las plantas, se le denomina evapotranspiración. Entonces, esto se hace usualmente, se tiene un cultivo de referencia, que es el pasto. Entonces, se analizan las condiciones climáticas, se pone en referencia a este cultivo y se obtiene una evapotranspiración potencial. Esta evapotranspiración potencial después se multiplica por un factor que depende del cultivo y ya nos da la evapotranspiración el cultivo en específico. En este caso está muy sencillo porque el factor de conversión de la espinaca es de 1, ¿no? Entonces nos vamos a meter a esta aplicación que se llama Evapo. Aquí no se las puse, pero a ver, déjense las pongo. Aquí, para que quede igual ya grabado, ¿no? Se llama Evapo. Entonces vamos a descargar esta aplicación. Cuando las descarguen, van a observar esto. Les va a abrir esta parte y nos va a dar la Potential Evapotranspiration, viene en inglés. Entonces esto lo que hace es recolectar datos de estaciones meteorológicas y después, donde no hay datos de estaciones meteorológicas, pues hace un cálculo aproximado de esto, ¿no? Entonces seleccionamos, aquí seleccioné yo mi domicilio donde yo estoy, lo selecciono y me va a dar eso, ¿no? Me va a dar la PET me la va a dar de ese día, y la historia es la que a mí me sirve porque no necesito tanto el dato de evapotranspiración específico, ya a menos que sea un cultivo extensivo, ya ahí sí ustedes se colocan su estación meteorológica
y ya riegan en base a la evapotranspiración, ¿no? Pero aquí, como es solamente una referencia, nos vamos a historia y observamos estos valores, ¿no? Entonces, tratamos de tomar un valor promedio. Aquí, entonces, el promedio yo considero que es de unos 4.7. Entonces, estos 4.7 se refiere a 4.7 milímetros de agua por cada metro cuadrado. Y esto lo convertimos directamente a 4.7 litros de agua por cada metro cuadrado, ¿vale? Eso es una conversión directa. Cuando hablamos de milímetros por cada metro cuadrado es igual a hablar a litros por metro cuadrado. Entonces aquí nos dice que la evapotranspiración potencial es de 4.7. Nosotros si regamos una cama cada 2 días, cada 3 días, vamos a multiplicar ese factor de 4.7 por 3, ¿no? Vamos a regar cada tercer día. Entonces 4.7 por 3. Entonces hablamos de 14.1 litros por cada metro cuadrado cada tercer día. Entonces, cada tercer día vamos a regar con 14 litros de agua a un metro cuadrado. Si tenemos medio metro cuadrado, pues es la mitad de esa cantidad de agua, ¿no? Entonces, esta es una buena referencia. Bájense esta aplicación para que más o menos tengan una idea de cuánto regar. Ahora, el riego promedio pues va a ir desde los 35 litros por metro cuadrado a la semana. Y ya cuando son días nublados, lluviosos o climas más frescos, va a bajar esta cantidad de agua que debemos de aportar. Y en climas ya más cálidos, más soleados, va a aumentar. Pero para tener un dato todavía más aproximado, pues pueden descargar esta aplicación y hacer, como les dije, ¿no? Esa metodología. Ahora, en maceta cambia, ya no podemos aplicar directamente esto porque como es un espacio delimitado, no tiene caso que reguemos de más si no la va a almacenar el agua. Entonces vamos a sacar hasta aquí de la maceta un volumen de riego máximo. Aquí lo máximo lo vamos a calcular de esta forma, es el volumen de la maceta por punto 25. Este punto 25 es un factor ya considerando la porosidad del sustrato y que debe tener 50% de agua y 50% de aire. Entonces, si tenemos una maceta de 10 litros, multiplicamos por este factor, 0.25, entonces nos va a decir que máximo debemos de aplicar aquí este dato te lo voy a borrar porque aquí no va. Máximo 2.5 litros. Por ejemplo, si su maceta tiene tierra seca y la van a humedecer, con 2.5 litros va a bastar. Entonces, esto es un dato que sirve al principio. Ustedes ponen su maceta, van a regar con 2.5 litros. Ya después pueden ocupar el dato de la evapotranspiración para extrapolar. Ya sacan la superficie de su maceta y ya ven más o menos cuánto va a evaporar. Incrementenle un poquito a ese dato porque como la maceta tiene esta superficie expuesta, se va a calentar, entonces va a aumentar la temperatura del sustrato y va a evaporar más agua. Entonces, a lo que le salga de cálculo por superficie, incrementenle un poco todavía, para que no se les vaya a deshidratar la planta, ¿no? Luego que me preguntan, ¿para dónde vivo? El PET sale de 7.5 milímetros por día. Sí, este PET que te sale es de el día anterior. Entonces, vete mejor a historia, observas ya bien el PET y sacas un promedio. Entonces, te sale este de 7.4 milímetros por día. Entonces, tu diario, lo recomendable sería regar esa cantidad que se evaporó, tú la sustituyes, ¿no? Entonces, si se evaporaron 7.4 litros de agua por metro cuadrado, tú le agregas al día siguiente 7.4 litros de agua, ¿no? Entonces, es un poco tedioso, entonces yo, por ejemplo, yo por eso hago el cálculo cada segundo o tercer día y entonces riego la cantidad, se almacena en el suelo y ya, me evito de estar regando todos los días, ¿no? Ahora, si quieren saber cuánto, si van a regar, por ejemplo, con manguera, pueden hacer el cálculo muy sencillo, o sea, colocan una cubeta y ven cuánto tiempo, con un cronómetro en mano, ven cuánto tiempo se tarda en llenar esa cubeta. Ya una vez que tengan el dato de litros por minuto, ya es más fácil calcular, ¿no? Entonces ya les dice, por ejemplo, yo tengo, mi manguera me da un riego de 20 litros por minuto. Entonces, si necesito regar 7 litros, pues solamente riego unos 30 segundos más o menos. Entonces, es para que también hagan un uso adecuado de los recursos, para que no rieguen de más y no rieguen de menos. Entonces ahora nos vamos a cosecha y post cosecha.
La cosecha va a iniciar a las 4 semanas después de la siembra. Eso es DDS, después de la siembra. Entonces, a las 4 semanas vamos a hacer la primera cosecha. Vamos a cosechar espinacas babies. Van a ser muy chiquitas. Y después vamos a dejar pasar una semana en lo que estas espinacas crecen un poquito más. Y después, en la sexta, séptima, octava y novena semana, vamos a tener cosechas semanales ya, ¿no? Entonces, igual, cuando cosechen, tratan de abrir espacio para que las demás plantas, las demás espinacas puedan crecer un poco más. Y de esta forma es como tenemos una cosecha bastante homogénea. Los 4.3 kilogramos de espinaca se van a repartir en estas 4 cosechas. Vamos a tener más o menos 1 kilo de espinaca por cada metro cuadrado en cada cosecha, ¿no? Una vez que cosechen esto, es importante el manejo post cosecha, ¿no? Tienen que refrigerar inmediatamente, de preferencia a 0 grados centígrados con 95% de humedad relativa. Entonces, estas cosechas sensibles de etileno, es una hormona que hace que se avejente. Entonces, una vez que ustedes cosechan, luego es importante procesarlas, no dejarlas amontonadas porque empieza a emitir etileno y se amarillan las plantas, ¿no? Entonces, luego cosechadas, refrigerar o lavar con agua fría y escurrir bien el agua para que no haya focos ahí de infección. Lavamos, desinfectamos, escurrimos bien el agua, que no tenga exceso de agua, pero que conserve un 95% de humedad relativa. De esta forma vamos a tener a lo mejor hasta 2 semanas bien conservado nuestra cosecha, ¿no? Entonces todavía de que tenemos esta cosecha escalonada, si la sabemos dar un manejo post cosecha, vamos a prolongar, ¿no? Y así ven que tienen una sobreproducción, también la espinaca pues se puede congelar, ¿no? Meten en bolsas y las congelan ya desinfectadas porque ya una vez salidas del congelador ya cambia su textura, su consistencia. Entonces ya de una vez desinfectados y todo, ¿no? Esa es otra opción. Ahora, en variedades, ya vamos a pasar un poco a la semilla. De variedades, ustedes cuando compren semilla, les van a indicar esto, ¿no? Es una variedad de espinaca tipo Savoy, tipo lisa o tipo oriental. Esto se refiere al tipo de hoja. Las tipos orientales son las típicas hojas así como triangularcitas de las espinacas, ¿no? Las Savoys son un poco rizadas. Son Savoys o rizadas. Son un poco más resistentes al frío, pero no son muy comunes, ¿eh? Las más comunes son las orientales y las lisas. Las lisas son de hojas más redondeadas y la hoja no tiene tantos pliegues. De cualquiera de las dos, en realidad ya es preferencia, saben a lo mismo, resisten lo mismo prácticamente, entonces no hay problema. Ahora, de variedades, una variedad ya muy famosa, muy conocida, es la variedad Butterfly. Esta variedad ya es muy antigua, es una variedad de polinización abierta y da buenos rendimientos, da rendimientos aceptables. Por ejemplo, aquí en México esta empresa de Sortaflor comercializa semillas en sobres. Este sobre que tiene 10 gramos de semilla tiene un costo de 16 pesos, ¿no? Entonces, este lo pueden adquirir en supermercados, Mercado Libre, tiendas de agroquímicos también. Hay muchas opciones donde comprar este sobre. Y la variedad que incluye este sobre es Butterfly. Entonces, es una variedad, no es mala, sin embargo, no es la mejor opción, ¿no? Entonces, eh, la espinaca nos da la opción, aquí les voy a hablar primero un poco de la semilla híbrida, de hibridar. No todos los cultivos son susceptibles de generar semilla híbrida, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de semilla híbrida, no es de que esté modificada genéticamente o que sea un organismo genéticamente modificado, simplemente cuando hablamos de híbrido, es este suceso que se da, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Tenemos este chícharo, es un chícharo verde, pero el verde está determinado por estos dos alelos, la G mayúscula y la G mayúscula, ¿no? Entonces el gen tiene dos alelos. Cuando es mayúscula, como es dominante, se expresa el color verde. Por ejemplo, aquí se cruzan este amarillo y este verde. Nos va a dar una G grande y una G chiquita, un alelo dominante y un alelo recesivo. Como el verde es un color dominante, se va a expresar este.
Para que se exprese un chícharo amarillo, tiene que tener los dos alelos recesivos, ¿no? Entonces, un híbrido es esto, ¿no? Cuando se cruza un chícharo amarillo con un chícharo verde, sus alelos se combinan y como tiene aquí los dos alelos dominantes y aquí los dos alelos recesivos, toda su descendencia va a ser homogénea, ¿no? Toda su descendencia va a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Y solamente se va a expresar el dominante. Entonces, ese es un híbrido. No es de que esté modificado, no les hace nada a la salud. Solamente es eso, es genéticamente hablas de una población homogénea, ¿no? Entonces tiene sus ventajas. Una de ellas es de que tienen alto vigor. Hay un efecto que se llama vigor híbrido, que es precisamente esto. Muchos de los factores que no queremos en plantas o de un vigor bajo quedan ocultados en este alelo recesivo. Se expresa el alelo dominante, entonces nos va a dar un rendimiento mayor. Se llama vigor híbrido. Entonces, también vamos a tener homogeneidad en la producción. Como todos son genéticamente iguales, básicamente vamos a cosechar al mismo tiempo, no vamos a tener problemas, es un cultivo bastante homogéneo. También vamos a tener resistencia genética por lo mismo. Como se va a expresar los alelos dominantes, eso nos va a dar una resistencia a plagas, a enfermedades. Y también muchas veces, ya en las cruzas recientes, en este caso de espinaca, se le confiere resistencia a Polting. Polting es esta susceptibilidad de la espinaca a florecer, ¿no? Entonces, a pesar de que haya condiciones de clima cálido y mucha radiación, si tiene resistencia al Polting, la planta va a retrasar esta emisión de la flor, ¿no? Una de las desventajas de esta semilla híbrida es de que para la producción se hace un uso intensivo de agroquímicos para que precisamente la semilla que vamos a comprar venga saludable. Entonces se ocupa mucho fungicida, pesticida, insecticida para mantener las plantas sanas y también la semilla, ¿no? Esa es una de las desventajas. Entonces la semilla puede llegar a contener trazas de eso, pero pues, son trazas, ¿no? Básicamente. Aquí ya básicamente va a depender de lo estrictamente orgánico que sea cada quien. Si ustedes son estrictamente orgánicos, pues entonces les recomendaría que no consumieran semilla híbrida. Sin embargo, la semilla híbrida va a ser adecuada y nos va a dar rendimientos bastante buenos. Solamente son trazas, entonces ya cuando cosechemos todavía esas trazas se van a diluir más. Y otra de las ventajas es la pérdida de la diversidad genética. Sin embargo, en el caso de la espinaca no hay problema. En el caso de otras plantas como el maíz, por ejemplo, que tenemos una amplia diversidad genética, pues sí, el uso de híbridos va a desplazar estas especies nativas. Pero en la espinaca, y al menos en el caso de México, como no es una especie nativa, no está el riesgo de perder diversidad genética, ¿no? Entonces, esto ya depende de cada especie. Entonces, en la espinaca, no todos los cultivos son susceptibles a ser híbridos porque se facilita mucho cuando la planta tiene la floración femenina y la masculina independiente, ¿no? Porque ustedes pueden aislar las dos poblaciones y luego cruzarlas. Entonces, como la espinaca tiene plantas hembras, plantas machos, se facilita mucho la producción de híbridos. Entonces, ya prácticamente casi cualquier casa semillera tiene su propia variedad de semillas híbridas, ¿no? Solamente es cosa de que vean aquí la descripción, aquí no se alcanza a ver, pero les incluye la descripción cuando vayan a comprar una semilla híbrida. Solamente lean la descripción, procuren que les ofrezcan altos rendimientos, resistencia a plagas, enfermedades y resistencia al wilting, ¿no? Una de las variedades más viejas, más ocupadas también es la Python, es de Richland, es Python F1, es una variedad, es la vieja confiable, ¿no? De los híbridos. Aquí el precio se eleva un poco más y solamente la pueden comprar en tiendas de agroquímicos, ¿no? Entonces, 10 gramos tiene un costo de 24 pesos, más o menos, para que también sepan cuál es un precio adecuado, ¿no? Un precio adecuado. Igual hay mucha gente que no tiene disponibilidad o tiene cerca tiendas de agroquímicos, no sabe. Entonces, voy a tener semilla para quien quiera. Para quien quiera semilla que tengo de esta variedad.
Entonces, la voy a estar vendiendo, al final les voy a decir cómo, y la voy a mandar por un sobre, ¿no? Por correspondencia normal. Entonces el envío es muy económico, yo creo van a ser unos 15 pesos del envío. Y entonces si ustedes quieren incorporar esta semilla híbrida y no quieren gastar mucho, pues es una opción, ¿no? Pero de todos modos les dejo la opción, o sea, esta semilla la pueden adquirir en tiendas de agroquímicos. Ahora, ¿cuántas semillas necesitan? Considerando que una semilla tiene de 80 a 100 semillas, vamos a necesitar más o menos 8 gramos de semilla por persona al año. Si somos 5 integrantes, multiplicamos esto, ¿no? Entonces, 8 por 5 vamos a necesitar 40 gramos de semilla al año. Esto es para que ustedes hagan el cálculo, ¿no? Y también para que no compren de más, porque de nada les sirve tener semilla almacenada porque se les va a hacer vieja. Entonces, solamente compren lo necesario. En este caso, si somos 5 personas en donde ya estoy, con 40 gramos de semilla va a ser suficiente. Esto ya la di. Ahora, también les voy a dar, obviamente, como este es un curso de producción sostenible, les voy a explicar un poco sobre producción y conservación de semilla. Porque no es necesario que ustedes compren semilla, ustedes mismos la pueden producir. Producir semilla híbrida, obviamente, es mucho más complejo que esto y no van a poder, ¿no? Eh, entonces, ahí no sé quién marcó esto. No sabía que se podía, pero ahorita veo cómo se quita. Bueno, quién sabe, ¿no? Esos son los problemas de hacer esto en vivo. Pero bueno, ya sabemos. Entonces, eh, ustedes van a tener aquí, es una opción, pueden obtener semilla resembrando estas coronas. Un trozo de raíz con un trozo de la parte vegetativa. Van a sembradas a donde está la raíz. Siembran directamente, es importante también que no sea muy deshidratado y siembran directamente en el suelo. Esto les va a sacar un par de hojas y luego va a emitir el tallo floral. Ya de ahí tienen que esperar a que salga una hembra y un macho y van a empezar a producir semilla, ¿no? Para producir semilla, desde semilla van a tardar unos 4 meses a cosecha. Desde estos propágulos, yo creo unos 2 o 3 meses, ¿no? Algo que deben considerar para producir semilla es de que aquí la temperatura sí es más importante. No emita, es importante que no la produzcan cuando haya temperaturas mayores a los 28 grados, porque baja mucho la calidad de la semilla, ¿no? No es necesario que realicen nada, el viento solito va a realizar la polinización. Y una de las desventajas de producir su propia semilla es de que va a estar en riesgo de depresión endogámica. Entonces, para evitar esto es como cuando tenemos pocas plantas y las cruzamos entre sí, se van a encontrar muy fácilmente alelos recesivos, ¿no? Entonces no queremos esto. Una forma de evitar esto es producir por lo menos, nos marca 125 plantas. Entonces, si queremos producir semilla para nosotros mismos, es importante que tratemos de que sea una población grande, mayor a 125 plantas, para que genéticamente nuestra semilla no pierda calidad. Am, También es importante considerar que la flor de la espinaca madura desuniformemente, entonces voy a recomendar que hagan una cosecha escalonada, vayan cosechando ya la semilla madura y la que todavía no madura, dejen que madure. Y esta la vamos a almacenar, es una semilla ortodoxa, es decir que para almacenar esta semilla vamos a reducir la humedad relativa lo más que podamos y vamos a procurar que la temperatura de almacenamiento sea entre los 0 y los 6 grados, ¿no? Entonces, ya sea que produzcan su semilla o la que compren, para almacenarla es importante que no esté húmeda y que la guarden en el refri o en el congelador, también se puede. Pero tiene que estar completamente seca porque cuando pasan de un ambiente cálido a un ambiente húmedo, como baja la temperatura, sube la humedad relativa. Entonces, como cuando se empañan los vidrios, ¿no? Cuando está lloviendo, estamos en el carro y está lloviendo afuera, como adentro baja la temperatura, empiezan a empañarse, se empieza a condensar esta humedad. Entonces es importante que esté bien seca antes de que me den al refri o al congelador. Y pues ya por el momento eso es todo. Entonces ahorita vamos a ver un poco de plagas y enfermedades. Eso lo va a dar mi compañera Carmen, que les digo que nos iba a estar apoyando con esto. Am, es
El cultivo de la espinaca como es muy rápido y también es resistente, moderadamente resistente a plagas y enfermedades, no vamos a tener problemas. Pero de todos modos vamos a ver los problemas típicos de este cultivo. Entonces, a ver, yo le mandé el mando a Carmen, pero no sé si está conectada. Ah, ya, ahí va, ahí va. ¿Qué onda? Hola, hola a todos. Em, no sé si ya esté compartiendo la pantalla. Sí, ya se puede ver, ¿eh? Ah, ok, gracias. Bueno, como ya lo dijo mi compañero Charlie, yo les voy a hablar acerca de las plagas y enfermedades que van a estar afectando nuestro cultivo de espinaca. Solamente les voy a dar un repaso de las más importantes, de las que tenemos que tener mayor prioridad, pero sí, siempre va a haber incidencia de otras, ¿no? Bueno, la primera de la que vamos a hablar es de la mosca de la remolacha. Esta es un díptero. Los huevos de esta plaga los vamos a encontrar en el haz o en el envés. Son huevos pequeñitos de color blanquecino. De ahí va a eclosionar una larva. Esta larva va a penetrar a la epidermis, ya sea en el haz o en el envés de la hoja. Lo que va a causar un daño, como lo vemos en la parte superior derecha, que son unas galerías. Esta larva va a tener su desarrollo por dentro de la hoja. Entonces, lo que va a hacer es que va a penetrar, entonces ahí va a ir comiéndose el tejido vegetal. Conforme va creciendo, la galería al principio es pequeñita y conforme va creciendo se va a ir haciendo un poquito más y más y más gruesa esta galería. Estas galerías se caracterizan porque toman un color grisáceo, ya que ahí ya no hay tejido vegetal. Este, Después de la larva, el estado que sigue es la pupa. La pupa no la vamos a poder observar muy bien porque esta va a pupar en el suelo. Entonces va a ser muy difícil que nosotros encontremos pupas. Y después del estadio de pupa, lo que va a seguir es el adulto. Como lo vemos aquí en la parte inferior derecha, es una mosca de color grisáceo que se caracteriza, la podemos distinguir de otras moscas comunes porque sus ojos los tiene de color rosado a rojizo, ¿no? Este, bueno, y principalmente tenemos que esta plaga es importante cuando las plantas las tenemos pequeñas, porque si tenemos una invasión severa de estas moscas, puede que hasta maten nuestras plantas. En etapa de larva las podemos controlar fácilmente con productos sistémicos y al adulto lo vamos a poder controlar con productos de contacto. Pero si queremos hacer un manejo desde la prevención, yo les recomendaría lo que son repelentes, ya sean a base de ajo, aceite de neem o a base de cebolla, que son como que los más utilizados. Bueno, la siguiente plaga son los gusanos grises, son del género Agrotis. Tenemos varias especies, las más importantes son Agrotis ypsilon y Agrotis egetum. Estos van a producir huevos. Estos huevos los vamos a encontrar en la parte baja de las plantas, principalmente, este, principalmente en el tallo, pero también pueden encontrarse en las hojas bajas de la planta, ¿no? La larva va a ser gusanos, son característicos porque son de color grisáceo
pero lo que nos va a hacer distinguirlos de otros gusanos comunes son que tú lo vas a encontrar en la superficie del suelo, va a estar hecho bolita, o sea, va a tomar una forma en C, como lo podemos ver aquí en la figura que tenemos en la parte superior. El adulto está aquí, igual del lado inferior izquierdo. Es una palomilla gris. Y bueno, el daño que nos va a causar esta plaga eh, principalmente va a ser en estadio de larva, porque va a cortar, son llamados gusanos grises o gusanos trozadores o cortadores, por eso mismo, ¿no? Por el daño que causa, que va a hacer cortar el tallo. Si la planta que tenemos es una plántula aún, entonces puede llegar a matarlas. Y si ya son adultas, puede llegar a afectarlas, pero simplemente va a ocasionar un amarillamiento porque no va a permitir que la savia suba perfectamente a toda nuestra planta. Otra cosa es que estos gusanos nos van a causar un daño grande porque ellos no solamente atacan a una planta, ¿no? Atacan un pedacito de una y luego se pasan a la otra y luego se pasan a la otra. Entonces, un solo gusano te puede afectar en un día 5 plantas o un poco más, ¿no? Bueno, otras plagas son los pulgones, que principalmente la especie es Mysus persis, la que nos va a estar afectando en espinaca, y los caracoles y babosas. Como sabemos, pues los pulgones tienen una reproducción partenogenética, entonces es muy probable que siempre tengamos presencia de pulgones, nada más hay que cuidar que pues, la densidad de población no rebase nuestro umbral económico. Y los caracoles y las babosas, estas más que nada se van a presentar en etapa, bueno, en climas que haya un poco más de humedad, temporadas donde sea de lluvia, etcétera. Pero igual, así como van a estar presentes la mayoría del año, es muy fácil combatirlos con agua de jabón, te puedes llevar a ambos, o con tierra de diatomeas. Igual si tu infestación ya es demasiado grande, por ejemplo, en caracoles y babosas, pues ya les puedes meter un cebo de metaldehído. Bueno, aquí les preparé una tabla con los insecticidas que están registrados por la COFEPRIS para el uso en espinaca. Los que yo mayormente les recomiendo usar son los que tienen etiqueta azul y verde, que son del grupo del nivel toxicológico menos dañino. Recordemos que igual no es necesario que nosotros apliquemos un producto químico a menos que las cantidades de poblaciones de nuestras plagas ya estén causándonos daños severos. Y bueno, aquí pues se agrupan todos los ingredientes activos y les puse igual las plagas de control. Por ejemplo, si ustedes tienen agrotis y pulgones, pueden ocupar cipermetrina, deltametrina, y ya si solamente tienen agrotis, pueden utilizar, por ejemplo, indoxacar, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes tengan, es a cómo ustedes pueden ir eligiendo el insecticida que van a ocupar. Bueno, en cuanto a enfermedades, de enfermedades tenemos al mildiu de la espinaca, pero no es proespínese, que este va a causar manchas amarillas en la parte de las hojas, y en el envés vamos a poder ver las estructuras, que se va a ver como una pelucita gris en el envés de la planta. Esta pelucita gris son las estructuras de la reproducción asexual que llevan a cabo estos hongos. Aquí tenemos las estructuras en la parte superior, son conidios y conidioforos, pero lo que a nosotros nos interesa es poder identificar en el envés la pelucita gris que tenemos aquí en la parte inferior derecha. Ya cuando veamos que una planta tiene esa pelucita, es mildiu, entonces lo que se recomienda es eliminar esas hojas dañadas
Y a las demás plantas podemos ponerles un preventivo que sería sulfato de cobre para prevenir que el hongo se siga esparciendo en las demás plantas, ¿no? También podemos realizar como preventivo, podemos comprar semillas certificadas que vengan completamente limpias y ya, por ejemplo, si la infestación es demasiado grave, lo resolveríamos con sistémicos, por ejemplo, metalaxil o oxadiazil. Bueno, una enfermedad bastante importante en etapa de plántula es el damping off, causado principalmente por el Phytium. El Phytium este es un hongo que va a causar pudrición en las raíces. Lo tenemos aquí en la parte derecha inferior. Ese es el síntoma característico del Phytium. Ustedes van a poder aplastar esa parte dañada a pesar de que se sienta dura. Si está café, quiere decir que por adentro del tallo ya se está pudriendo. Entonces, si se presenta en plántula, ya no hay mucho por hacer. Lo que se recomienda es simplemente quitar las plantas enfermas. Y cuando ya lo encontramos en las plantas ya adultas, ahí sí es recomendable meter un fungicida como Venomil, que son sistémicos. Aquí no se recomienda el cobre porque como es un hongo de raíz, pues no necesitamos un fungicida que tenga movimiento. Entonces el Venomil o el Dimetomorph son buenas opciones. Bueno, ya la última sería virosis. Principalmente a la espinaca lo atacan el virus mosaico del pepino y el virus mosaico de la remolacha. Ambos son mosaicos, entonces el síntoma característico de esta enfermedad va a ser que nos va a causar manchas amarillas en las hojas que estas manchas van a ser simétricas. Entonces, las manchas que tú veas del lado derecho, las vas a ver igual del lado izquierdo. O sea, van a ser iguales de los dos lados. Entonces, esto sí es un síntoma característico de los virus. No se puede confundir, por ejemplo, con el mildiu que vimos. Aparte de que, por ejemplo, en el envés, pues no va a presentar esa pelucita que presentaba el mildiu. El control con los virus se hace preventivo. Este se transmite principalmente por vectores que son los pulgones. Entonces, si nosotros hacemos un buen control de los pulgones, no evitamos que en nuestra parcela tengamos virus, ¿no? Igual, otra forma común de transmisión es por semilla. Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho sobre comprar semilla certificada libre de virus. Pero en dado caso que nosotros produzcamos nuestra semilla, que a lo mejor alguna venga infectada, lo que se recomienda es eliminar esas plantas lo más pronto posible. Eliminarlas y si se puede acondicionar el sustrato para que ella no tenga el inóculo. Y bueno, como recomendación general, siempre recordemos que necesitamos eliminar todas las malas hierbas que tengamos cerca. Para eso igual el acolchado que ya les había mencionado mi compañero, porque ahí son un importante reservorio de plagas y enfermedades. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a este tema. Aquí en el chat dice mi compañero Carlos. Ya me conecté. Va a presentar un video. Sí, les preparé un video para que tengan también algo gráfico, para que vean cómo se siembra. Entonces, mándame el host, ¿no? Para pasarles el video. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice Carmen que ha encontrado larvas o gusanos blancos dentro de la tierra. Bueno, es importante saber como que más o menos
la forma que tienen esos gusanos. Por lo general, si son blancos y tienen una forma de C, podría ser gallina ciega. Esos son muy comunes en los suelos. Es una plaga que igual tenemos que estar conviviendo con ella, ¿no? Lo que se recomienda para, bueno, no te podría, yo igual no sé si puedas enviar una foto del gusano, si lo tienes, porque igual no es conveniente, digamos, que recomendar algo si en realidad no sé si sí te va a funcionar o no para el gusano que tienes, ¿no? Igual, por ejemplo, si en dado caso que fuera una gallina ciega, lo podríamos solucionar con biorrepelentes, con repelentes. Igual estas se van a repeler por no sé, el olor de la cebolla o el ajo. Igual puedes sembrar, por ejemplo, romero, puedes hacer barreras biológicas, barreras físicas con plantas. Entonces, eso igual te serviría bastante. Pues ya. Pues mándame el host, ¿no? Para mandarles el video. Sí. Buenos días. Acá hermosa con un bichito rojo. Bueno, yo creo que sí, sí. Tienen dos todavía. Es que sí necesitamos como fotos, ¿no? También para saber qué tienen. Pero entonces, mira, en los comentarios, ya sea de Face o en las publicaciones que salgan sobre un video o una foto, también de Carmen Arellano, ahí mismo lo puedes subir, o me los pueden mandar y yo los publico. También para ver, es que sí hay cosas que tenemos que ver, ¿no? O sea, el tamaño, detalles, cosas, para saber bien qué recomendarles. Pero bueno, a ver, les preparé un video porque como les decía también, eh, me tocaba sembrar aquí, entonces aproveché para grabar un video. No soy el mejor productor digital del mundo, pero ya hice ahí un intento. Y bueno, de hecho ni siquiera los pegué, ¿no? Entonces son varias partes y todavía tiene errores de edición. Pero bueno, a ver, ojalá les guste. Ahí va. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Esta semana vamos a hablar sobre la espinaca. Ya, prácticas dentro de las clases. Les voy a presentar un poco de lo que es la espinaca que yo tengo separada. Aquí vamos a ver el área destinada a cultivo de espinaca. Esta la sembré el 15, 16 de julio. Tiene como un mes y cachito, un mes, 5 tiene más. Como pueden ver, las malezas en realidad no solamente las que han salido sobre la concha. Pero un poquito se controlan fácilmente. Ahora, el problema que aquí tuvimos es de que tuvimos unas plagas de caracoles que yo subestimé porque pensé que ya los tenía controlados, pero no fue así. Entonces, si pueden ver acá, hay una parte donde estuvo más afectada por los caracoles. Normalmente el cultivo debió haber quedado así de homogéneo, ¿no? Y ya se puede empezar a cosechar. Pero como tuve problemas y la verdad no los controlé porque se empezaron a afectar las espinas. Pero bueno, eso es un detalle, ¿no? De todos modos, es decir, de experiencia. Yo lo que les quería enseñar es, quería aprovechar ese espacio porque ya tienen la edad apropiada para iniciar a cosecharse. Y además, porque quiero enseñarles cómo cosechar, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es retirar todas las malezas que van a competir con nuestro cultivo.
por el agua, los nutrientes y más que nada la formación solar, ¿no? Entonces retiramos lo más que podemos de maleza. Y agregamos mucho. Y esto gracias al acolchado. Y como se dan cuenta, muchos de estos malezas pues, son útiles, no son súper largas, entonces los pueden comprar. No hay problema. Bueno, entonces ya tenemos más o menos planeado. Lo que vamos a hacer aquí para cosechar espinaca es... A ver, un poco. Tenemos 4 hileras de espinaca. Entonces, como todavía están chiquitas, vamos a cosechar tratando de dejar un espacio apropiado para que puedan seguir creciendo las espinacas que vamos a dejar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 espinacas, ¿no? Vamos a sacar esta de medio. Quedan estas 2 espinacas y van a poder seguir creciendo. Vamos a cosechar otra vez dentro de 1 o 2 semanas. Y entonces, entre estas 3 espinacas vamos a escoger la del medio. Pero siempre vamos a ir cosechando tratando de darle espacio a las espinacas que van a quedar para que esas puedan seguir creciendo. Por ejemplo, aquí tenemos 3, ¿no? Vamos a sacar la del medio y así las que queden van a tener espacio para crecer. A ver, otro ejemplo, hay aquí, por ejemplo, aquí tenemos varias espinacas juntas, entonces quitamos las que están más pegadas para darle espacio a las que se van a quedar de que crezcan. Y entonces así tenemos que hacerle con todo el cultivo, dependiendo de cuánto siempre. Bueno, ya, déjenme, pongo el otro video. Es que les digo que no están pegados por eso. Bueno, otra vez, ahora sí vamos a probar una cámara de cultivo. Tenemos este pedazo que vamos a reutilizar aquí en calabazas. Entonces es importante que sembramos este cultivo, no repitamos, para que la absorción de nutrientes sea diferente. Entonces esta cama está muy grande, yo la hago, bueno, la cama tiene 1.5 metros de ancho y hago pequeñas camas de 1 metro de largo. Entonces cada metro coloco una pequeña zanja, ya está para que ahí se acumula un poco de rastrojo, o bien para que cuando ustedes rieguen, si llega a caer mucha agua de lluvia, pues por ahí se va, ¿no? Se acumula. Y también cuando llueve y que se riegue bien la tierra, el exceso que les llega a caer se escurre por aquí. ¿Sí? Entonces tiene su propósito, ¿no? Entonces son camas que son de 1 metro de ancho y más o menos son como 10 centímetros de canal, y otros 10 centímetros son como 80 metros nada más aquí arriba, en la parte de arriba de la cama. Pero no podemos sembrar 80 centímetros lineales de espinaca porque es mucha espinaca. Entonces aquí somos 5, al final los metros necesita aproximadamente nada más unos 40 centímetros de espinaca, unos 4 hileras. Entonces lo que vamos a hacer es poner bueno. Exacto. Aquí, como ya tienes un rastro, lo que pueden hacer es incorporarlo al suelo y que al final se va a convertir en materia orgánica, o bien pueden limpiarlo, siembran, y después vuelven a colocar el acolchado. En este caso les voy a hacer porque todavía tenemos residuos muy gruesos del acolchado pasado, entonces si los incorporo como las semillas de espinaca es algo pequeña, siento que van a estorbar, entonces vamos a retirar el acolchado y volvemos a colocarlo aquí hemos eliminado el sembrar. Y bueno, aquí ya las quité, preparé la cama. Hay que aflojar la tierra. Entonces se reforman las zanjas para que, aquí es para captar agua. Se incorpora el estiércol, se revuelve bien y se empareja para que quede derecho otra vez. Bueno, ahora sí, la tierra está y ya la utilizamos.
tenemos que hacer ahora es preparar segundo vamos a colocar la semilla vamos a hacer surquitos y luego los surquitos con las semillas yo para esto hice esta herramienta, es totalmente casera. Ustedes pueden ocupar lo que sea para hacer los surquitos, pueden ocupar una bolsa de madera, pueden ocupar a lo mejor un zapatico, un asador, una pala, ¿no? Y que quede recto. No, entonces no la profundidad, no creo que la semilla sea más consciente, por eso es de eso. Entonces, de trabajar solamente lo coloco, lo paro, y lo voy haciendo los chiquitos. Entonces, si se dan cuenta, los surcos no son muy pronunciados, son apenas claramente visibles. Nada más para colocar la semilla. Después voy a colocar sobre el lomo del surquito el pico, y entonces lo que va a hacer es que va a hacer la semilla recta. Y bueno, entonces aquí ya tapé la semilla, bueno, sembré con la densidad que les mencionaba, de 60 a 90 semillas. Y ya, se tapa. Ahí, nada más que aquí queda en cámara rápida. Pero se ve cómo le paso. Ya con una pasada se cubre la semilla. No es necesario cubrir con mucha tierra, con que queden cubiertas ya es suficiente. Entonces luego se aplica el acolchado para que quede parejo. Y ya después, para no repetir el problema de los cárcoles, se ponen cebaderos. Entonces, ahora para no recibir la vez pasada, vamos a colocar esas trampas de hilo, que es específico para cada cual. Hay otras opciones también orgánicas, sin embargo, aquí no las podemos conseguir, por ejemplo, los pericos, pero aquí en México no lo podemos conseguir. Sí lo he visto, pero aquí no lo podemos conseguir. Entonces, colocamos las trampas. Para que no se vaya el crecimiento de las plantas. Solamente colocamos una velocidad de no tiene mucho sentido colocar mucho porque no va a degradar el senador, el compresor, no come mucho. Entonces, también llegan caracoles globosos, cuchillas, se alimentan y y ya ahí lo que faltaría nada más es regar un poco, pero en realidad es bastante sencillo como ven, esto de el cultivo de la espinaca. Entonces, pues ya ahorita me pedían que le subiera, pero sí le subí, nada más que fue error del video, de la grabación. Creo que estaba muy alejado, me hace falta micrófono. Yo creo que para la otra le voy a poner un micrófono y ya voy a grabar un mejor video. Es que también poco a poco, como nunca había hecho esto, no tenía material, ¿no? Entonces tengo que conseguirme un tripié, a lo mejor un micrófono, ya poco a poco. Bueno, la herramienta de mano esa no tiene nombre, pues es que yo la hice, la chiquita, es como asadoncito, no sé cómo se llame. Yo le digo asadoncito. Me lo encontré una vez que andaba por Puebla, lo ocupan para deshiervar, pero no sé, pero también te lo puedes hacer soldando, ¿eh? No es tan complicado. ¿Qué hacías con las tapas azules? Esas tapas azules son de los de envases de agua, de los garrafones. Les hago un pequeño agujerito para que escurra el agua. Y en esas tapas azules coloco el cebo para los caracoles.
Le pongo nada más una pizca porque no comen muchos cebos. Se alimentan y inmediatamente empiezan a morir, entonces solamente le pongo un poquito cebo y con eso me controla muy bien los caracoles, ¿eh? También cochinillas y babosas. Entonces para eso son. Yo lo ocupo las tapas azules porque no quiero colocar el metaldehídos directamente sobre el suelo. Entonces por eso. Luego el asadón en rastrillo para emparejar. Sí, el rastrillo y el asadón para emparejar. Entonces, para que cuando rieguen se infiltre parejo el agua, ¿no? Para que no haya escurrimientos, para que no tengan problema. Entonces, pues no sé si tengan más preguntas sobre espinaca, sino para pasar a la sesión en vivo en el grupo y resolver dudas, ya sea de esto o de otra, ¿no? Pero, pues si no tienen más dudas, sería todo por hoy. Y pues muchas gracias por haber estado y por ponernos atención, ¿no? Y también muchas gracias a Carmen por habernos ayudado. Y, Bueno, yo nada más quería dar un último comentario. a ver, Este, para lo de la cuestión de los insectos o plagas que tengan duda, y como dijo mi compañero, pueden enviar fotos. Y igual ayúdenme diciéndome más o menos la zona en la que están y diciéndome en qué cultivo lo tienen, porque igual va a depender el cultivo que esté afectando, ¿no? Y pues con todo gusto les vamos a seguir ayudando por aquí. Pues gracias por haber venido el día de hoy. bueno, pues muchas gracias. Entonces ahorita voy a ver quién habla. Soy Edna Marta. Hola, hola, tía. ¿Qué pasó? Hola, mi amor. Oigan, los felicito, antes que nada. Yo creo que yo ya me estaría allí poniendo como jitomate hablando y que me tenga fallas, pero poco a poquito las van a ir resolviendo. Les quiero hacer una pregunta. Oye, dime cómo, supongamos, si yo ya tengo mi cosecha de espinacas, Ajá, dime cuál es el procedimiento para cómo se lavan, cómo se secan y cómo se guardan, porque ok, a mí se me echan a perder mucho las espinacas. ok. Entonces, una vez que, Si bueno, quieres en la otra clase, me dices para que ahorita no, ya, no, de o una vez, todavía tienes tiempo. Ajá. no hay problema. Mira, usualmente cuando compramos las espinacas, pues llevan un mal manejo post cosecha, ¿no? La ventaja es de que nosotros sembremos las espinacas, de que le podemos dar un correcto manejo post cosecha para que nos duren más tiempo. Entonces, ya sea que las compren o que cosechen, inmediatamente que las adquieran, tienen que lavarlas, de preferencia con agua fría. Eso es para que la planta deje de respirar, porque es susceptible al etileno. Entonces, si se dejan a temperatura ambiente, se avejentan, ¿no? Básicamente es lo que hace el etileno. Avejentan la espinaca. Entonces, tienen que lavar inmediatamente, de preferencia con agua fría para reducir su tasa de respiración. Desinfectan agregando un tensoactivo, ya sea un poquito de jabón, un poquito de cloro. Entonces, ya que estén lavadas y desinfectadas, vamos a escurrir las hojas, porque también tener un exceso de humedad va a provocar que aparezcan pudriciones por hongos. Entonces, vamos a quitarles bien el agua, los vamos a escurrir. Hay unas pequeñas centrífugas también. También podemos ocupar eso para escurrir bien el agua. Y si no, podemos extenderlas un rato, unos 10 minutos, para que se escurra ese exceso de agua. Y inmediatamente colocamos en un topper o en una bolsa y lo metemos al refri. Eh, Otra opción también es en el congelador, ¿no? Es otra opción, ya igual desinfectados, meterlos al congelador, porque cuando se sacan del congelador, pues ya pierden la consistencia original, ¿no? Entonces ya no se pueden volver a desinfectar. Entonces ya guardar todo desinfectado para facilitar todo el proceso. Ya, ok. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Igual si quieren pueden activar su micrófono. Pero bueno, entonces voy a subir este video a la plataforma. Es una opción, yo creo que ahí
acumulando los videos. Y bueno, entonces ahorita los veo en la sesión en vivo, en el grupo, para quien tenga dudas, ya sea de esto o de otro cultivo, ¿vale? Entonces, muchas gracias por venir y entonces ahorita los veo ahí. Nos vemos. Ok. Bye. Bye.